Podemos grabar y compartimos la pantalla. Profe, perdón, Sí. Sofi creo que está en sala de espera, me dijo. A ver, no me figura, pero... A ver, esperen. A ver, acá tendría que aparecer, acá, en participantes. Ahí está, mirá, no me saltó nunca el cartelito, perfecto. Ahí está Sofi. Genial. Muy bien. Bueno, lo último que habíamos visto en la clase pasada era el proceso de mitosis, ¿sí? Que constaba de varias fases en las cuales los cromosomas se organizaban, ¿sí? Y migraban hacia cada extremo de la célula para poder dividirse sin problemas, ¿sí? Y que cada célula hija tenga la misma cantidad de cromosomas o de material genético que la célula madre, ¿sí? Veíamos que se desorganizaba el nucleolo, se desorganizaba la membrana nuclear, luego se volvía a organizar, obviamente, y se formaba el uso acromático y luego desaparecía cuando los cromosomas ya habían migrado. Más o menos eso es como el resumen de todo lo que pasaba, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna duda acerca de la mitosis? ¿Le quedó algo para preguntar? ¿O avanzamos un poquito más? Sé que es un proceso complejo, por eso, perdón si soy muy densa preguntando todo el tiempo si tienen dudas, pero sé que es complicado, capaz, en una primera instancia. Profe, perdón, Sí, ese proceso de la imagen, ¿lo podrías volver a explicar? perfecto, sí, excelente. Esta es la mitosis, ¿ok? Si me voy acá arriba, ¿sí? El proceso del ciclo celular, o sea, en donde la célula va a terminar dividiéndose, empieza primero con algo que se llama interfase, ¿sí? En resumen, la interfase tenía diferentes etapas también, ¿sí? ¿Se acuerdan? La G1, la S y la G2, en donde básicamente la célula crecía de tamaño, ¿sí? Duplicaba los centríolos y duplicaba el material genético, ¿ok? Eso es básicamente lo que pasa en la interfase. Cuando la célula finaliza la interfase, por lo general lo más común es que empiece el proceso de mitosis, es el siguiente paso, digamos. El proceso de mitosis está compuesto también por varias etapas: la profase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿sí? En estas 4 etapas suceden diferentes cosas. En resumen, se produce la división celular, ¿está bien? Pero si vamos fase por fase, podemos ver que en la profase, ¿sí? Lo primero que ocurre es que la membrana del núcleo se desorganiza, o sea, empieza a desaparecer. Desaparece el nucleolo, que estaba acá adentro, esta bolita violeta, desaparece, y cada centriolo comienza a migrar hacia un lado opuesto de la célula. ¿Sí? Puede estar acá o acá, puede estar acá o acá, acá o acá, no importa, quedan opuestos. Y comienzan a extender desde el centríolo, se comienzan a extender unas fibras, ¿sí? Especiales, formadas por microtúbulos, que se extienden desde un centríolo al otro, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Entre ellos, digamos. Entonces, no es que sale de uno y va hacia el otro, sino que entre ellos se empiezan a extender. Esas son las fibras que se llaman cinetocóricas o fibras del uso acromático, justamente porque forman el uso acromático o el uso mitótico. ¿Ok? Es lo mismo. En la siguiente fase, que es la metafase, ya está formado completamente el uso mitótico, ya cada centriolo llegó a un polo opuesto de la célula comienza a alargarse levemente, fíjense que siempre se está creciendo en su tamaño, y los cromosomas, ¿sí? Que obviamente cuando en la interfase se duplica está en forma de cromatina, pero luego cuando inicia el proceso de mitosis dijimos que se reorganizan en forma de cromosomas, es decir, se compactan, ¿sí?
estos cromosomas se van ubicando cerca de la línea del ecuador. Como lo hacen, enganchan su cinetocoro, que está justo en el centro, a las fibras del uso cromático, la enganchan y comienzan a migrar despacito, comienzan a ir despacito hacia el centro de la célula, ¿sí? En la anafase llegan al centro de la célula y lo que sucede es que cada centríolo comienza como a tirar de las fibras, ¿sí?, del uso acromático, ¿sí? Como que la empieza a retraer de nuevo. Entonces eso provoca que los cromosomas se rompan, y como están enganchados en las fibras del uso, obviamente si yo estoy tirando una fibra y tengo algo un broche enganchado en esa fibra, el broche va a venir para donde yo lo estoy tirando, lógicamente. Bueno, capaz es exactamente lo mismo. Entonces, esos cromosomas se parten a la mitad y cada cromátide hermana va a migrar hacia un lado opuesto de la célula, obviamente hacia donde está el centríolo, ¿sí? Entonces, en la siguiente etapa, que es la telofase, cada cromátide, o sea, la mitad de esos cromosomas, llega hacia el centríolo, ¿sí? Comienzan a desaparecer las fibras del uso acromático porque ya cumplieron su función, ya atrayeron a las cromátides. Se empieza a organizar una nueva membrana nuclear rodeando esas cromátides y se comienza a organizar un nuevo nucleolo. A la vez de todo esto, la célula comienza a imaginarse en el sector del medio hasta tal punto en el cual se terminan rompiendo, ¿sí?, esa unión en el siguiente proceso del ciclo celular que se llama citocinesis, ¿sí?, y terminan organizadas dos células hijas que tienen el mismo material genético que la mamá, exactamente la misma cantidad y el mismo contenido, digamos, pero son dos células diferentes. Entonces finaliza el proceso de división celular. Una vez que llegamos al proceso de citocinesis, puede ser que la célula ingrese en interfase nuevamente o que quede como en reposo y por el momento no se siga dividiendo. Eso depende de la célula y depende del requerimiento del cuerpo, del ser vivo, digamos, ¿no? Básicamente eso es la mitosis. Si yo les tendría que preguntar a ustedes en un examen qué es la mitosis, me deberían de contestar eso mínimo, ¿no? Cuando llegamos a este proceso de citocinesis, el material genético se desorganiza nuevamente, fíjense que no está formando cromosomas, y pasa a formar la cromatina, ¿sí? La cromatina es laxa, es flexible, ¿sí? Básicamente, ese es el resumen. ¿Más o menos se acuerdan de todo lo que habíamos hablado? Más o menos. Lo dije muy rápido, ya sé, pero... Oh, ¿sí? ¿Más o menos, Luli? ¿Quedó? Bien, buenísimo. Sí, gracias, profe. Genial. Bien, y acá, bueno, hay un montón de dibujitos en internet, yo elegí estos, qué sé yo, pero nada, podrían tranquilamente elegir otros, ¿sí? Hay 1.000.000, de verdad. Creo que de lo que más hay dibujitos es de esto. Bien. Dijimos que hoy vamos a hablar un poquito sobre los organismos unicelulares, porque en los organismos que están compuestos por una sola célula, la división celular es un poco distinta, obviamente, ¿no? Porque habíamos dicho que son organismos más simples, ¿sí? Ustedes piensen que cuando se produce el proceso de división celular, se gasta mucha energía, la célula gasta energía en hacer todo ese movimiento, ¿no?, en desorganizar y después volver a organizar, gasta mucha energía. Y imagínense que si soy un organismo unicelular, ¿sí?, y que necesito tener mis energías para estar alimentándome, estar defendiéndome del medio exterior, ¿no? Y todo eso no voy a gastar tanta energía en dividirme. Entonces, por lo general, el proceso de división celular está asociado directamente al de reproducción. Entonces, cuando el organismo se está dividiendo, también se está reproduciendo. Eso es un ahorro de energía tremendo para los organismos, ¿sí? Pensemos que no son organismos como nosotros que tienen mucha energía disponible en las células, ¿ok? Son mucho más simples. Entonces, como dice el texto, mediante este proceso, o sea, la división celular, un organismo se termina convirtiendo en dos.
y así, a su vez, transmite réplicas exactas de los cromosomas a la descendencia, ¿ok? O sea, no solamente se divide, sino que también se reproduce y origina más individuos. En este caso, no serán más células en sí, sino directamente un individuo, porque es unicelular, ¿sí? O sea, la próxima célula que origine es un individuo nuevo. Bien, algunos organismos eucariotas, ¿sí? Algunos organismos eucariotas unicelulares, como por ejemplo las amebas, ¿sí? Nunca se reproducen sexualmente, jamás. Un segundito, les pido. A ver. ¿Alguno tiene el código para pasarle a la tía ahí? Por ahí a mano, en el grupo. O lo busco, pero... que acá se está queriendo conectar el compañero. A ver, espérenme un segundito, ¿eh? Así él también se puede conectar y... el código del Classroom me está pidiendo este muchacho. Pero eso lo pasamos después, yo pensé que el código de acá. Ahí va. Ok, entonces, las amebas nunca jamás se pueden reproducir sexualmente. Simplemente porque son unicelulares. Los organismos unicelulares por lo general no tienen un tipo de reproducción sexual, tienen un tipo de reproducción asexual, ¿sí? Que es mucho más simple. Después vamos a ver por qué cuando veamos la meiosis. Lo mismo ocurre con algunas plantas que producen unos rizomas o unos estolones, ¿sí? Para que puedan surgir nuevas plantas. En los animales hay, bueno, este tipo de reproducción, en las plantas también se llaman así, no sé por qué puse en los animales solo, se llama asexual. Y puede ser por diferentes, como por diferentes mecanismos, ¿sí? Uy, por diferentes mecanismos. Uno de esos mecanismos de reproducción asexual se llama gemación, ¿sí? Ese es el nombre de ese tipo de reproducción. Es el caso de la hidra, ¿sí? Perdón, Que es hola, Agus, tranqui. Que es el caso de la hidra. También otro proceso se llama fragmentación, es en donde se desprende un pedacito del cuerpo del animal, como ocurre con las esponjas marinas, las anémonas o algunos gusanos, ¿sí? Miren, vamos a ver acá. Acá tenemos una ameba, ¿sí? La ameba, ya dijimos, se reproduce asexualmente. Está compuesto por una sola célula, y lo que hace es este proceso, ¿sí? A la célula que se va a dividir, que se va a multiplicar, la llamamos célula madre para diferenciarla del resto. Dentro, internamente, el núcleo, que es, creo que está por acá, el núcleo, creo que es esto que está acá, o algo así, no sé decirles bien en qué parte está, pero me imagino que está por acá en el medio. El núcleo se divide, ¿sí? Luego la célula crece, se divide el citoplasma, hasta que finalmente se produce la citocinesis y terminan las dos células hijas. O sea, súper sencillo, ¿no? Muy parecido a las procariotas. Eso se llama fisión binaria. Justamente, bueno, porque representa un mecanismo de fisión, y binaria porque termina originando dos, ¿sí? Esto es un tipo de reproducción asexual. Otro tipo de reproducción asexual habíamos dicho que eran las que se daban en las plantas, ¿sí? Que tenían rizomas. Los rizomas son este tipo de raíz, ¿ok? Es es como si de una planta salían múltiples raíces pequeñas, ¿sí? No es una sola raíz, como siempre la dibujamos, sino son múltiples raíces pequeñas, ¿ok? El rizoma es así, ¿sí? Se va como una raíz continuada y múltiples raíces más pequeñas. Esto también se reproduce de forma sexual. El crecimiento y la reproducción de esas plantas son sexual. Las hidras, ¿sí? Son organismos súper microscópicos, son plantas también. Ahí les muestro una foto de la hidra. La hidra se reproduce por gemación, ¿sí?
De una hidra empieza a crecer en un costadito, por lo general, un organismo igual, ¿sí? Comienza a crecer un organismo igual, hasta que se desarrolla por completo, ¿sí? Queda como enganchado, y finalmente, clic, se parte y se rompe. Y ahí nace una nueva hidra, ¿sí? Por lo general es de esta parte que es el pie. Miren, ahí está creciéndole una hidra, al ladito, ¿sí? Eso se llama gemación. Es como si le saliera una gemita nueva, y esa gemita se transformará en un organismo nuevo. Y después tenemos el proceso de fragmentación. Es súper, hiper conocido en las estrellas de mar, ¿sí? Donde tenemos un individuo al cual a veces artificialmente se le corta una patita, a veces se termina, rompiendo por algo del ambiente, o a veces el propio animal genera esa rotura, entonces se fragmenta, tenemos un pedacito aparte, digamos, y de ese fragmento empieza a surgir una nueva estrella, y obviamente que la estrella progenitora regenera esa parte. Un proceso así parecido, en realidad no está relacionado con la reproducción, pero sí por fragmentación, nosotros lo vimos cuando vimos las planarias, ¿se acuerdan el año pasado? Que vimos un video que las cortaban a la mitad y se regeneraban. Bueno, eso es algo similar a lo que ocurre con la fragmentación, lo que pasa es que en las planarias no tiene nada que ver con la reproducción, ¿sí? Sino más bien es como un mecanismo para regenerarse y poder seguir viviendo, básicamente, ¿no? Acá es como que lo hacen simplemente con, como con fines para que nazca una nueva estrella, digamos, para que tenga un hijito. Ese sería como el fin. Después tenemos las anémonas, ¿sí? Que es un proceso, es también un proceso de fragmentación, porque bueno, sí, desde fragmentación, medio también de gemación, ¿sí? Porque de una anémona, de un bracito de la anémona en realidad, se comienza a originar un individuo nuevo. En este caso está pegado a la anémona madre, ¿sí? Fíjense, acá están unidas por un bracito. En ese caso está como pegadita, lo hace bien cerquita porque la anémona no se puede mover del lugar en donde está fija en el sustrato. Entonces el organismo nuevo está exactamente al lado del organismo que se está dividiendo. Hasta que finalmente cuando se dividió, ¿sí? Se corta en la citocinesis y terminan originándose dos individuos nuevos. Obviamente que la anémona y la estrella de mar no son organismos unicelulares, son pluricelulares, pero tienen este proceso de división celular que es asexual, ¿sí? A diferencia del resto de los organismos vivos que son sexuales, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Fácil, esta parte es sencillito. Los dibujos va bien. Bueno, tenemos que empezar a introducir. Profe, Sí, escucho. perdón, yo tenía una pregunta. Estaba hablando y tenía el micrófono apagado, por eso. Este Word, estos archivos que vos estás explicando, porque yo Sí, llegué unos minutos tarde, ¿vas a subirlo por Classroom, por el modo o algo? ya está subido al Classroom. Ah, listo. Ya está subido hace bastante. Esta es la unidad 1, todavía estamos ahí. Ok, Yo la unidad 1 la dividí en dos partes, ¿sí? Esta primera parte que habla de la mitosis y la meiosis, y la segunda parte que habla de la genética, porque tenía miedo que el Classroom no me la subiera porque tenía muchas hojas. Qué sé yo, tiene mucho dibujo, la verdad es esa, como hacemos, trato de hacer siempre, pero bueno, por las dudas la dividí como en dos partes. Ahora estamos viendo la primera parte, ¿sí? Nos queda ver todo el proceso de meiosis y pasamos a la segunda parte. Pero está subido en el Classroom, las dos partes las subí en el mismo momento. Fue una de ok, las Profe, últimas gracias, profe. publicaciones. Búsquenla y si no me avisan y la volvemos a... Perfecto, ahí me llegó... Tengo profe, una idea primero. Sí, después me puede pasar el código a Classroom así veo el Word, por favor. ok, sí, pero bancame que terminamos la clase. Dale, Ok, ok. así. Yo pensé que me pedías el código de la clase y lo estaba ahí buscando desesperada. Después vi que Ari lo mandó,
pero no era el del Classroom. Bueno, ahora te lo paso cuando terminamos, tranquilo. Ok. Pero sí, te lo paso. Bien. Entonces, en todos estos procesos de reproducción que acabamos de ver, obviamente que los cromosomas se transmiten de los padres a los hijos, en este caso, la división celular, en la parte asexual, digamos, se llama reproducción vegetativa también. Justamente porque al acuñar el término vegetativo hace referencia como algo que se hace lento, que se hace súper sencillo, fácil, ¿sí? No es porque sea exclusiva de las plantas. Es muy frecuente en plantas, como dice acá el texto, pero también quería aclarar que no es que es exclusivo de plantas, sino muchos animales también lo hacen, y vegetativa hace referencia a las dos cosas, a que es de plantas, pero también a que es un proceso sencillo, simple, que por lo general tarda algún tiempito en hacerse, pero igual siempre termina originando dos células hijas, en este caso, como estoy hablando de organismos unicelulares, son dos organismos hijos, a partir de un organismo papá, digamos, un progenitor, ¿sí? En los organismos pluricelulares, como vimos recién la anémona en el caso de la anémona y la estrella de mar, que son pluricelulares, también tienen un tipo de reproducción asexual, pero sin embargo existe otra reproducción que se llama sexual, en las cuales están involucradas las células sexuales o gametos, ¿sí? Que son el óvulo en el caso de la hembra y el espermatozoide en el caso del macho. En ese caso, en ese sentido, en ese tipo de reproducción, se termina originando una célula hija, en principio, que se llama huevo cigoto, ¿sí? Que después se va a multiplicar para obviamente originar organismos pluricelulares, ¿sí? Porque acá no necesito una sola célula, necesito muchas, ¿sí? Pero básicamente es eso lo que ocurre. ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo de un óvulo humano y un montón de espermatozoides del ser humano, ¿sí? Son las dos gametas sexuales, en nuestro caso. Bien, toda esta reproducción sexual, obviamente por lo general, porque siempre hay excepciones, pero es muy común, que necesite dos progenitores, un macho y una hembra, y el proceso de división celular, el proceso en el cual se termina originando un huevo cigoto, es el proceso de meiosis. Y luego el proceso de meiosis es el proceso de fecundación, ¿sí? Gracias a la fecundación, las dos informaciones genéticas que traen estas células, ¿sí? Los óvulos y los espermatozoides, se van a unir, se van a fusionar entre sí la información genética, y van a formar una información genética diferente en este caso, ¿sí? Obviamente no va a ser la misma que los papás, como nos pasaba en la mitosis, porque ya de por sí estoy partiendo de la unión de dos células diferentes, ¿ok? No estamos siempre partiendo de una sola. Partimos de dos células distintas. Entonces, si yo estoy fusionando las células, se va a fusionar también el material genético. Por ende, si ya estoy mezclando material genético, nunca puedo pensar que las células hijas tienen el mismo material genético que los papás, ¿ok? Ya por lo menos tienen un material genético diferente. Esa célula hija, por lo general, recibe el nombre de progeria, ¿sí? O bueno, si se le puede seguir llamando células hijas, pero es para dividirlo de la mitosis, ¿sí? Para que no se confunda. Bien. Vamos a recordar algunas cosas. Acá, o sea, sí importan muchísimo los cromosomas, antes en la mitosis nos importaba por ahí más cómo se dividían, o sea, qué pasaba, ¿no? Con esos cromosomas, pero por lo pronto sabíamos que eran iguales, ¿no? Una era copia de la otra. Pero en el proceso de meiosis, esos cromosomas sufren como una variación, pero una variación positiva, no es una variación que va a desencadenar en una mutación, ¿no? Es como algo que tiene que pasar, se tienen que modificar, porque ya por lo pronto estoy diciendo que el material genético es de mi mamá y de mi papá, entonces
los cromosomas que yo voy a tener van a tener parte de mi mamá y parte de mi papá, entonces se tienen que modificar sí o sí. Como dijimos antes, cada organismo tiene un número determinado de cromosomas. Por ejemplo, un mosquito, en las células somáticas del cuerpo, las que ya veníamos tratando, un mosquito tiene 6 cromosomas, el maíz tiene 20, un gato tiene 38, el ser humano tiene 46, ya lo mencionamos. La papa también tiene 46, obviamente no son iguales, si no seríamos papas, o las papas serían humanos, pero tiene la misma cantidad. Por ejemplo, una rata vizcacha colorada, la que se encuentra acá en Argentina, tiene 102. ¿Ok? Varía mucho, depende de las especies. Pero todos estos animales y vegetales, ¿sí? Como todos los organismos que tienen reproducción sexual, obviamente tienen células sexuales, que antes habíamos mencionado, ¿sí? O también llamadas gametos, que tienen exactamente la mitad del número de cromosomas que las células somáticas. O sea, en el caso del mosquito, las células sexuales tendrán 3 cromosomas, ¿sí? En el caso del ser humano, tienen 23 cromosomas. ¿Está bien? En el caso del maíz, tienen 10 cromosomas. Tienen siempre exactamente la mitad, ¿sí? Estas células sexuales o gametos, que vamos a centrarnos en el ser humano, tienen 23 cromosomas, se llaman haploides. Si recuerdan, las células somáticas se llamaban diploides. Y habíamos dicho que las células somáticas también se designaban con la característica 2N. Bueno, en el caso de las haploides se designa solamente con una N, porque es la mitad, ¿sí? Este 2 es como si hiciéramos imaginariamente 2 por N, ¿ok? 2 por el número de cromosomas, sería una cosa así. Pero en el caso de las haploides, el 2 no está, porque es la mitad, entonces es solamente N, ¿ok? Entonces, en el caso del ser humano, las células sexuales son N, o sea, 23, haploide, y las células somáticas son 2N, 46 o diploide. ¿Ok? Esto capaz no es tan relevante ahora, pero es importante cuando veamos genética, ¿sí? Así que, nada, es importante recalcarlo. Finalizo con esto porque no sé si en el aula capaz que ellas se tienen que ir. Pero bueno, cuando un espermatozoide, que es la célula sexual masculina, se fusiona con un óvulo femenino, queda conformado N, ¿no? De la célula haploide, que es el espermatozoide, una célula sexual, más la otra N del óvulo, ¿sí? Del otro gameto, que es la otra célula haploide, o sea, 23 más 23, y termina dando 2N, o 46. ¿Esto por qué lo aclaramos? Porque ustedes imagínense que las células sexuales, en vez de tener 23 cromosomas, tenían también 46. Como estas células se tienen que fusionar entre sí, se tienen que unir entre sí, si yo a cada célula sexual le designo como las células somáticas 46 cromosomas, el individuo va a tener 92. ¿Ok? Y es una cantidad excesiva, porque habíamos dicho que en este caso tenía 46. Entonces, sí o sí, como estas dos células se van a unir entre sí, necesito que sí o sí tengan la mitad de los cromosomas para que cuando se unan, originen una célula hija que tenga 46. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí o sí necesito que las células sexuales tengan 23. Porque si yo las designo con 46 cromosomas, cuando se unen van a tener 92. Ya me pasé de los cromosomas que necesito. Entonces las células sexuales siempre tienen que tener la mitad de los cromosomas de las células somáticas para que cuando se produzca esa unión, se una el óvulo con el espermatozoide, se está uniendo una célula de 23 cromosomas más una célula de 23 cromosomas y se forma la primera célula hija, que era el cigoto, de 46 cromosomas. ¿Ok? Que es la cantidad que tiene el ser humano. ¿Se entiende eso? Más o menos. Mucho lío, ¿no? ¿Más o menos se entiende? O sea, sí. Ok. Bueno. Entonces, dijimos que la célula diploide que se produce por la unión de estos dos gametos se denomina huevo cigoto. Y acá tenemos un cuadro resumen, ¿sí? Una célula haploide, ¿ok? Y una célula diploide, que tiene el doble de lo que está acá. Entonces, haploide,
que la designamos con la letra N, significa dotación simple. Eso es lo que significa la palabra haploide. Y tiene 23 cromosomas. Ahora, las diploides, que significa dotación doble, son 2N, tienen 46 cromosomas. Acá le podríamos agregar, acá al lado, ¿sí? Le podríamos poner células sexuales. Está, si no queda ninguna duda. Y acá le ponemos células somáticas. Ahí va. ¿Sí? Tenemos toda la información resumida en este cuadrito. ¿Ok? Bien. Si tienen dudas sobre esto, siempre recorramos al cuadrito que nos ayuda. Bien. Y acá ya empezaríamos medio con el proceso de meiosis. Le damos solo este párrafo y lo dejamos acá. En cada célula diploide, o sea, una célula somática, cada cromosoma tiene su par, ¿sí? Justamente. Los pares de cromosomas se conocen como pares homólogos. ¿Se acuerdan que vimos eso? ¿No? Cada cromosoma está compuesto por 2 cromátides, hermanas. Pero, como esas células somáticas o diploides se dividen, cuando se duplica el material genético, cada cromosoma va a tener un par igual a él, porque está duplicado. ¿Ok? Eso se llama par homólogo. Es homólogo porque es exactamente igual. ¿Sí? Pero en la meiosis, la dotación de cromosomas diploides se reduce a la mitad. Ya dijimos, son células haploides. Entonces, podemos decir que acá en la meiosis no existe una copia exacta de cromosomas, ¿ok? No se copia exactamente cromosomas, sino que en realidad se recombinan los cromosomas. Se recombinan los cromosomas de la mamá y se recombinan los cromosomas del papá, originando una nueva información genética, una nueva dotación genética, ¿sí? Que va a ser la que va a obtener la célula hija, o huevo o cigoto, como quieran llamarlo. ¿Sí? O sea, la meiosis es muy importante para que siempre haya recambio genético, si no todas las células de todos los seres vivos serían iguales, ¿sí? No habría combinaciones. Es como si todos fuéramos clones entre nosotros, ¿ok? Al haber diferentes tipos de recombinaciones, porque bueno, yo estoy con mi novio, ustedes capaz alguno tiene una novia, o sea, no somos todos iguales, ¿no? Entonces se terminan generando diferentes recombinaciones genéticas, cuantas más recombinaciones genéticas mejor, ¿sí? Y así es como siempre se mantuvo desde la época de la prehistoria y se mantiene hoy hasta nuestros días y es un proceso sumamente eficaz. De hecho, por eso se mantiene, ¿no? Si no, la propia naturaleza lo hubiera modificado. Bien, y lo dejamos acá para empezar con la meiosis el día mañana, ¿no? No, mañana no tenemos nosotros, el viernes. Ok, ahí va. ¿Dudas de lo que vimos hoy? ¿Alguna pregunta? Yo sé que es muy complicado, sé que va a costar bastante, lo sé, soy consciente, pero capaz tienen alguna duda puntual de algo que no se entendió. No. Estamos más o menos bien. No, creo que se entendió bien. Se entendió bien, bueno. Ok. Bueno, bárbaro entonces. Quedan todos liberados. Recuerden que estoy subiendo los videos a YouTube. Voy por curso, no me maten, ya llegaré a tercero. Pero van a estar esta semana sí o sí. Ya le enganché la mano. Ya. Y bueno, nada, por ahora no vamos a tener trabajos prácticos. El próximo trabajo práctico lo vamos a tener cuando terminemos la meiosis. Pero recuerden que el 22 al mediodía, más mañana hasta el mediodía, hasta las 12, tienen tiempo de enviarme si tienen algún trabajo atrasado, porque hay que llenar las planillas que yo les Ok. comenté y bueno, ¿ok?